Glorificamos el nombre del Señor. ¿Cuántos estamos en esta mañana, hermanos, con nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir dispuestos a que la palabra de Dios nos transforme? Yo llego cada domingo a este lugar y cuando yo oro le digo, Señor, haz que la palabra que salga de mi boca, al primero que transforme y que cambie, es a mí. Porque ¿cómo podría yo traer una palabra que no vivo? ¿O cómo podría hablar algo que no conozco? Y el propósito de nosotros cada domingo en esta iglesia es instruirnos a través de la palabra. Así que yo le pido a cada uno de ustedes, hermanos, que ponga su atención, que ponga sus oídos, que ponga sus vistas y que ponga todo lo que tenemos humanamente sensorial para entender el mensaje de la palabra, porque el Espíritu Santo es el que va a depositar en cada uno de nosotros, acordando nuestra necesidad. Cubrimos, hasta la prédica pasada, estuvimos cubriendo los primer capítulo del capítulo 1, versículo hasta el 4, en el libro de Apocalipsis, porque estamos haciendo un estudio acerca del libro de Apocalipsis. Si usted se ha perdido alguna de las prédicas, excepto dos que por razones técnicas no pudimos ponerlas en nuestra página de internet, todas están puestas ahí para que le pueda dar un seguimiento. Y hemos tocado aquí el que es, el que era, el que ha de venir, los 7 espíritus, y tocamos el domingo anterior a la campaña, tocamos acerca de el testigo fiel. Pero hubo una parte durante el comienzo de la primera lectura en Apocalipsis 1. Les voy a pedir a todos ustedes, hermanos, que vayan al libro de Apocalipsis 1 y vamos a estar leyendo en el versículo 4 para comenzar. Cuando comenzamos leyendo el 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué yo no definí al comienzo de este versículo a las 7 iglesias? Porque yo entendí en mi espíritu que necesitábamos entender primeramente la capacidad del Espíritu Santo y los espíritus que forman el Espíritu Santo para poder tener nuestro entendimiento, nuestra sabiduría y todas las cosas que necesitamos para entender la palabra. Esa parte la definimos. Y yo le voy a pedir a mi hermanita Isel que por favor que lea el capítulo 1, 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Lo primero que vamos a reconocer aquí, que vamos a hacer notorio, es que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Yo creo que las 7 iglesias determinan en ese tiempo, en la iglesia primitiva, un periodo. Y la iglesia nunca ha cambiado, ni ha de cambiar su forma de moverse hasta que Cristo venga. Cada iglesia tiene áreas fuertes y áreas débiles. Y en esta serie de estudios que vamos a ir tomando, vamos a definir lugar, vamos a definir conflictos, vamos a definir necesidades, vamos a definir debilidades, actitudes, desobediencia y virtudes. Si nosotros nos damos cuenta, la iglesia, y usamos la iglesia que estamos aquí nosotros, muchas veces el diccionario bíblico define iglesia a la manera humana. Pero cuando nosotros vamos a la parte espiritual, vamos a encontrar una definición un poquito diferente. Y yo quiero definirle primeramente, antes de entrar, la definición de iglesia. En el diccionario dice que iglesia es un edificio público. Es donde estamos. Destinado al culto cristiano donde se celebran ceremonias y otros servicios religiosos. Esta es una iglesia. Conjunto de personas que profesan la doctrina de Cristo. Si nosotros miramos esto, nos damos cuenta ahora mismo que estamos dentro de la iglesia. Pero vamos a tener otra definición de iglesia. La palabra proviene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea o una convocatoria. Ya estamos definiendo algo totalmente diferente con el mismo nombre, pero totalmente diferente.
Porque el local no hace la iglesia. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Nosotros a la vez, de igual manera, en la Biblia se nos menciona en varias partes de la palabra, donde dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir tomando la iglesia como edificio, la iglesia como cuerpo de Cristo y la iglesia de nosotros mismos. Y vamos a ver que hay muchas similitudes en las tres cosas. Vamos a ir, hermanos, al libro de Efesios 1, 22 al 23. Efesios 1, 22 al 23. La iglesia, como tal, como cuerpo que estamos viendo aquí, necesita ser edificada, necesita ser cambiada, necesita ser transformada. Porque el Señor sabe, dice que viene por una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. ¿Qué dice el libro de Efesios 1, 22 al 23, hermanita Isel? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién le dio todo? A la iglesia. Pero vamos a seguir. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros llegamos a ser el cuerpo ¿de qué? ¿De quién somos el cuerpo? Y Cristo es santidad. Si somos iglesia, tenemos que andar ¿en qué? En santidad. Y un cuerpo, muchas veces he hablado acerca de eso, tiene diferentes miembros, pero muchas veces hay mutilaciones dentro del cuerpo. ¿Y qué venimos a hacer? Hacer que nosotros podamos ser saludables. Tenemos que ser saludables. Porque esa canción que trajo el hermano Eduardo, yo quiero una iglesia que sane el herido, yo quiero una iglesia, ¿cuántas virtudes menciona esa canción? Cuando ese varón compuso esa canción, yo quiero decirle por seguro que el compositor tuvo una relación personalmente con el Señor. Porque tocó los puntos débiles y enfermos que están ocurriendo dentro de la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y nosotros queremos hacer una diferencia en esta ciudad. No para jactarnos nosotros, para engrandecer el nombre del Señor. Hay una diferencia muy grande en querer ser una iglesia grande, pero vacía. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo y el Señor se va a encargar de hacer su voluntad en nosotros como cuerpo. Santo es el Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos. ¿Cuándo surge la iglesia? ¿Cuándo surge la iglesia? Vamos a tocar rapidito cuándo surge la iglesia, porque tenemos que cubrir todas las áreas para entonces entrar en la palabra, para poder entender y discernir lo que el Señor quiere hablar. ¿Qué dice la palabra, hermanita Isel? Hechos 2, 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que llegó un viento recio y llenó toda la casa. Lo hemos tocado en otras prédicas, pero necesitaba llegar ahí, porque es el pleno momento donde la palabra, la definición que le di a ustedes, que decía que la iglesia es una asamblea o una convocatoria. En ese momento existe la manifestación del Espíritu Santo visible en cada uno y entonces se conforma ¿qué? La iglesia primitiva. Ahí es el comienzo de la iglesia primitiva y nosotros somos seguidores de la iglesia primitiva. Santo es el Señor. Entonces el Señor prepara ese grupo de personas, se convierten en apóstoles, son enviados y he aquí el fruto de lo que hicieron 12 hombres tocados por el Espíritu Santo, convencidos del evangelio que predicaban, seguros del lugar donde iban. Miren lo que hicieron. Ha cambiado la iglesia en el día de hoy, lo mismo que hicieron los 12 apóstoles. Nosotros lo podemos hacer de igual manera.
Nosotros no estamos limitados como iglesia en cuánto nosotros podemos hacer. Nosotros nos limitamos y nos ponemos metas en cuánto queremos hacer. Pero el Señor no pone limitaciones en nosotros. De aquí pueden salir 300, 400, 500,000 personas esparcidas en el mundo entero, dependiendo de lo que cada uno de nosotros quiera hacer para engrandecer el nombre del Señor. ¿Eso qué nos lleva a nosotros? A esforzarnos, a reconocer nuestros errores, a usar nuestros talentos, a ver las virtudes que tenemos y usarlas. Porque todos los que estamos en este lugar tenemos algo especial delante del Señor que el Señor quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. De nosotros está activarlo. Y lo único que activa eso es el compromiso en nosotros con el Señor. Más nada. El querer hacerlo es lo que nos va a hacer a nosotros ¿qué? Un instrumento útil en la mano del Señor. Vamos a leer el libro de Apocalipsis ahora, hermanos. Y vamos a estar tocando el versículo 1, 9 y 11. Y vamos a pasar, vamos a dar continuidad a este capítulo, pero vamos a evadir ciertos espacios porque no quiero entrar ahí, quiero pasar a esta área para tener la definición correcta. Después vamos a volver a reintegrarnos al capítulo 5, pero vamos a ir ahora mismo porque no quería pasar las 7 iglesias. ¿Qué dice la palabra, hermano Giselle? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de una trompeta. Un momento, hermano Giselle, por favor. Dice que estaba en el Espíritu, y cuando nosotros definimos estar en el Espíritu, ¿qué es estar en el Espíritu? ¿Cómo el cristiano define qué es estar en el Espíritu? Comunión es estar en el Espíritu, una relación íntima entre tú y Dios. ¿Cómo se alcanza eso? En ayuno, en oración, en humildad, en reconocimiento total que sin Dios tú no puedes. Eso es estar en el Espíritu. Por eso dice que cuando somos espirituales, actuamos, hablamos y nos movemos como espirituales. Eso es estar en el Espíritu. Cuando el hombre o la mujer de Dios está en el Espíritu, usted le mira a los ojos y reflejan que el Espíritu está morando en usted. No sé si ustedes han descubierto eso, pero puedes discernir sin ser tú tan espiritual y tú llegar y ver a una persona y decir, wow, ese hermano o esa hermana está llena del Espíritu. Sus ojos, porque el Espíritu no se queda guardado, eso tiene que salir. O como habla o en tu forma de expresarte. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué hace el Señor? Se le manifiesta a Juan y le dice, escribe esto a las iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor está pendiente de su iglesia. El Señor está pendiente de esta iglesia. Y ahora mismo sus ojos están sobre esta iglesia. Y sobre la iglesia que está en Nueva York. Y sobre la iglesia que está en África. Y sobre la iglesia que está en España. En todo lugar donde se invoca y donde se clama el nombre de Dios, dice el Señor, ahí estaré yo. Ninguno de nosotros va a escapar del propósito que Dios tiene con nosotros. Y dice, le escribe a la iglesia. Y la primera iglesia que vamos a tocar es la iglesia de Éfeso. Y vamos a definir dónde estaba situada, cuáles eran sus virtudes, cuáles eran sus defectos, su fortaleza y sus debilidades. Y según este estudio vaya pasando, quiero que cada uno de ustedes también se reflexione y se siente como que yo soy la iglesia. ¿Qué necesito sacar de mi vida para que el Señor me use como su iglesia ambulante? Porque donde quiera que tú llegas y hablas la palabra de Dios, te conviertes
en el templo. Santo es el Señor. La iglesia de Éfeso está en la actual Asia Menor, Turquía, a orillas del mar Egeo Mediterráneo. Era un centro portuario muy importante. Se manejaba mucho dinero. Tenían una economía fuerte, catalogado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y aparte de eso, eran muy idólatras. Estaba el templo de la diosa Artemisa, de los griegos, y Diana para los romanos. ¿Qué quiere decir? Que estaba situada en un lugar donde la iglesia tenía que hacer un trabajo arduo y fuerte. Y nosotros estamos en este lugar en Port St. Lucie, y usted cree que usted está exento de lo mismo. Aquí en Port St. Lucie hay idolatría, hay todas las cosas que existían en ese tiempo, existe aquí. ¿Y cuál es el papel de nosotros? Prevalecer en lo que adquirimos, el conocimiento que tomamos de la palabra, usarlo. Amén. Y vamos a darnos cuenta que el Señor, cuando habla a las 7 iglesias, miren lo que hace. Primeramente les pone sus virtudes y reconoce cuán gran trabajo está haciendo la iglesia. Pero al final toca un punto. Y el Señor con nosotros es de la misma manera. El Señor reconoce en nosotros nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, todo lo que hacemos. Pero cuando estamos mal, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos dice: hiciste esto muy bien, pero esta parte estás mal. Esta parte estás mal. ¿Y qué queremos nosotros? Caminar como el Señor dice que debemos caminar. Vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a estar tocando ahora el 2, 1 y 7. Y vamos a definir acerca de la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice la palabra, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Escribe al ángel. Cuando definimos al ángel, ¿quién es el ángel? Es el pastor de la iglesia. Muchos eruditos han estudiado, no es una definición exacta, pero sabemos que los ángeles no gobiernan una iglesia. Son seres de otro tipo, usados para otro propósito. Ejército de Dios, usado por Dios, pero no para trabajar dentro de la iglesia. Y dice a los ángeles, ¿por qué? Porque uno tiene que estar dentro de la iglesia en santidad. Amén. Dice al ángel de la iglesia, pero, no, esto lo está diciendo el pastor. Yo lo estoy inventando. Apocalipsis 1:20. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No se olviden de esto. Ángeles, iglesias, candeleros y estrellas. Porque vamos a tocar eso. Ya definimos quiénes son los 7 candeleros. ¿Son qué? Las 7 iglesias. ¿Por qué candeleros asumo yo que se manifiesta el Señor de esa manera? Porque somos luz. Y un candelero no es más nada que luz en medio de la oscuridad. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Por favor, hermana Isel. Lo primero que hace el Señor para hablar a esta iglesia que estamos aquí. Ahora el Señor nos está hablando aquí a nosotros, al Ministerio Internacional Cristo de la Puerta. Dice, yo conozco ¿qué? Tu obra. ¿Y tu arduo qué? ¿Y qué otra cosa? Arduo. Es difícil y requiere mucho esfuerzo. ¿Cuántos aquí hemos trabajado arduamente para que esto suceda? Todos. Aquí todos hemos trabajado arduamente para poder gozar de este espacio que el Señor ha proveído para nosotros. Pero eso nos hace mejores. Eso nos santifica para nada. Porque el que trabaja construcción afuera, trabaja arduo y no gana ningún privilegio para el Señor. Si no está agarrado del Señor. ¿Me entendieron esa parte? El mucho servicio dentro de la iglesia no determina que tú eres más o menos espiritual.
Eres un trabajador y trabajas arduo. Y paciencia, nótese esto, hermanos, capacidad de sufrir. Miren la paciencia. Y tolerar las adversidades con valor y sin quejarse. ¿Cuántos somos pacientes en esta iglesia? ¿Cuántos somos pacientes en esta iglesia? No tenga temor, arrepiéntase y diga, yo de ahora para adelante voy a ser paciente. Tenemos que ser pacientes porque dice, tolerar las adversidades con valor y sin quejarse. Capacidad de esperar, escuche paciente, con tranquilidad, una cosa que tarda. El evangelio lo alcanzan también los pacientes. Porque muchas veces queremos en el evangelio apurar el proceso que Dios tiene establecido de antemano y hacerlo a nuestra manera, sin esperar la confirmación del Señor. Entonces quiere decir que tenemos que esperar, dice, capacidad de realizar una actitud o un trabajo difícil y pesado con perseverancia. Entonces le estaba diciendo el Señor a esa iglesia y estaba reconociendo que habían trabajado fuerte. Esa parte, si el Señor llegase en el día de hoy a esta iglesia y no fuese yo y fuese el Señor y el Señor abre un juicio sobre la iglesia, nos va a decir eso mismo. Pueden estar seguros que nos va a decir que hemos trabajado arduamente, cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esa parte también la tenemos cubierta. Entendemos acerca de un apostolado que se está manejando de una manera que no es correcta. El apostolado existe. Y es parte del proceso de Dios, sí existe. Pero todo aquel que no lo hace para el Señor no lo hace. ¿Vamos a juzgar? No vamos a juzgar, el juicio es del Señor. Esa parte hemos crecido y la reconocemos. Y dice claramente, y los ha hallado mentirosos. También podemos tener en esa capacidad nosotros de poder discernir quién hace el bien y quién hace el mal. No criticamos, eso le pertenece al Señor. ¿Qué sigue diciendo? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Y has trabajado por amor a quién? Nótese, ¿has trabajado por amor a quién? Todo lo que hacemos en este lugar, ¿lo hacemos para quién? Para el Señor. Hemos trabajado. El Señor está ahora mismo aquí presentando el juicio hacia nosotros y vamos a ser muy, muy, muy similares a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a seguir, ¿qué dice? Y has sufrido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un momento. Ahí vamos a tocar una tecla que no da sonido, pero duele. ¿Qué es el primer amor? Cuando hablamos de primer amor, lo primero que vamos a relacionarlo al amor humano, carnal. ¿Qué hace el hombre cuando está en el primer amor? Todos lo sabemos, no voy a ser explícito en esa área, pero le voy a decir acerca de lo que el Señor puso en mi corazón, que es lo que verdaderamente representa cuando hemos perdido el primer amor. Primeramente hemos perdido la relación. Cuando el amor se pierde, lo primero que se pierde es la relación. Lo segundo, se ha perdido ¿qué? El respeto. Se ha perdido la comunicación. Se ha perdido la entrega. Se ha perdido el servicio. Se ha perdido el deseo y se ha perdido la fidelidad. ¿Está usted en el primer amor en este día en la iglesia? Solamente el Señor lo sabe. Si usted está viviendo el primer amor. Porque el primer amor no se puede esconder. Cuando tú estás enamorado de Cristo, tú vives tu vida para Cristo. Te levantas en la mañana y lo glorificas. Si acaso ha fallado, cae de rodillas. Si ves un hermano en necesidad, lo quieres ayudar. Si ves un hermano caído, lo quieres levantar. Ese es el primer amor. ¿Qué le pasaba a esa iglesia? ¿Por qué habían perdido el primer amor? Simplemente porque habían perdido el propósito del mensaje. El mensaje de Dios muestra que tú vives el primer amor.
Si mis mensajes en esta iglesia son para yo crear un ambiente y limpiar una mente y prepararla para una mente de prosperidad, para que la iglesia entienda que se mueve en lo sobrenatural, donde lo sobrenatural siempre vas a ser victorioso, el mensaje se ha perdido. ¿Cuánto me dan un amén? Sabemos que tenemos altas y sabemos que tenemos bajas. Sabemos que tenemos momentos de estar fuertes y momentos de estar débiles. Lo sabemos. Entonces no podemos predicar un evangelio para acomodarlo al ser humano, para que el ser humano se sienta atraído por la palabra que ha de ser dada, para que se siente en el lugar, para que forme un número, para que construya una economía. Quizá alguno de ustedes salga de este lugar inconforme con lo que haya salido de mi boca, pero si sale inconforme con lo que ha salido de mi boca, va a salir inconforme con lo que la palabra está establecida. Y a la hora del juicio el Señor no me va a culpar a mí por nada, porque yo voy a decir, Señor, yo hablé tu palabra. Y tu palabra dice claramente que tenemos que vivir en el primer amor. ¿Cómo tú reconstruyes o cómo tú buscas? Porque el primer amor se pierde, pero también se restablece. ¿Sí o no? ¿Tú quieres conquistar a tu esposa? Tú sabes lo que a tu esposa le gusta. Tú sabes quieres conquistar a tu esposo, tú sabes lo que a tu esposo le gusta. Si con lo que tú lo conquistaste o si con que ella te conquistó, tú lo vuelves a hacer, ese amor se revive nuevamente. ¿Cuán más el amor de Cristo, que dice que Él perdona multitud de pecados y que su misericordia y su amor es sobrenatural? Estamos a tiempo de hacerlo hoy de nuevo. Yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor la primera vez, me levantaba en la mañana y era loco por leer la Biblia. Y leía y leía y leía y era una cosa sobrenatural. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se va perdiendo? ¿Por qué no vamos debilitando? Porque dejamos de buscar donde está el alimento vivo y nos contaminamos con lo que dicen la gente afuera, con lo que dicen la gente adentro, con lo que la gente está hablando, y entonces nosotros queremos operar y queremos ponernos el escudo del mundo y no el escudo de Cristo. Porque si usted se usa el escudo de Cristo, usted va a tener la herramienta necesaria para pelear todas las peleas. Pero si usted se pone el escudo del mundo, va a actuar en forma inadecuada y mala. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Dice la palabra, le está hablando el Señor a la iglesia y dice, recuerda de dónde has caído. Y el que cae tuvo que estar en un tiempo, en un lugar más alto. Porque nada cae de abajo para arriba. La ley de la gravedad dice que todo cae de arriba hacia abajo. Y el Señor te puede levantar a ti hasta este lugar, y en la que tú comiences a perder la visión, a hablar lo que no tienes que hablar, a moverte como no te tienes que mover, tú puedes estar segura que la caída viene. La caída viene. Y el golpe natural, si te caes de un edificio de 2 pisos, te partes un brazo, te enyesan, te ponen hasta una pierna plástica y sigues caminando. Pero cuando te caes de la voluntad del Señor, aleluya, ahí sí es verdad que sí. Ahí sí es verdad que te va a tocar mucho rodilla, mucho arrepentimiento de reconocer que sin Cristo y sin Dios no eres nadie. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y haz las primeras obras. ¿Y haz la qué? ¿Cuáles son las primeras obras? Cuando tú llegas a la iglesia, y vamos a ponerlo literalmente a la iglesia que estamos, tú llegas a la iglesia y tu primera visión dentro de la iglesia es, wow, qué amor hay en la iglesia. Wow, cómo me siento en esta iglesia. Ay, cómo hay hermanos queridos en esta iglesia. Pero vas caminando y vas mirando y entonces te das dando cuenta que dentro de la iglesia hay enfermedades. Pero se te olvidó el propósito con que llegaste a la iglesia. Y entonces tú te das cuenta y dices, wow, pero si el pastor está lleno de defectos. Cuidado con tocar el ungido del Señor. Yo tengo defectos. Me arrepiento delante de usted y delante del Señor si en algo lo he ofendido. Pero cuando me arrepiento y reconozco, le pido fortaleza a mi Señor para no poderlo hacer más.
Y yo creo que Dios en su misericordia me perdona. Y también lo hace con ustedes. Y entonces tú llegas a la iglesia y tú vienes caminando y tú dices, wow, y entonces ese primer amor se va enfriando. Y las primeras obras que hacía se van cayendo también. Y entonces el pueblo pide en la iglesia y dice, wow, hace falta un avivamiento en la iglesia. No, hace falta un pueblo que se recuerde de donde Cristo te sacó. Eso es lo que hace falta. Porque cuando estás hundido en el barro, llegaste a la iglesia y se oró por ti y el Señor puso tu mano y te levantó del barro y te dio nuevas fuerzas. Y cuando cogiste la fuerza, la usaste para otra cosa que no para lo que el Señor te dio. Aleluya. Sígueme, hermanita. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Un momento. ¿Cuál es el candelero? No, el 20. ¿Cuál es el candelero? La iglesia. La iglesia es el candelero. Dios da la iglesia, pero Dios en su autoridad divina, si no andas caminando bien, te quita todo lo que te ha dado. Es mi responsabilidad delante del Señor llevar una vida de santidad y que usted la lleve también. Porque vamos a darnos cuenta entonces qué estaba pasando. Si yo como sacerdote en la iglesia, yo no me preocupo que usted ande en santidad, vamos a ver qué es lo que sucedió. Sígame, hermano Isel. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. En la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Pérgamo el Señor habla de los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? ¿Por qué el Señor menciona eso? Dice que aborrece a los nicolaitas. No se ha mostrado, pero dice que se llama Nicolás o Nicolaos, el que formó ese grupo. Y vamos a definir la palabra. Nicolaitas tiene dos raíces griegas. Nico, que significa dominio o conquista a otros. Y laos significa pueblo y gente común y laicos. Guarden eso. ¿Por qué el Señor aborrecía la obra de los nicolaitas? Porque los nicolaitas querían establecer dentro de la iglesia de Dios una jerarquía. Sí, se me paran los pelos. Una jerarquía. Y querían romper el propósito de Dios. La iglesia está constituida por Dios, la iglesia, pastor y congregación. Pero los nicolaitas querían hacer una orden piramidal. Sacerdotes y sacerdotes. Querían hacer una disensión de personas. Eso destruye la iglesia. La iglesia es de cada uno de los que estamos aquí. Y todo el que tenga don será activado. Esa es la iglesia poderosa. ¿Qué hacían los nicolaitas? Querían romper el plan y el propósito de Dios con la iglesia. Sígame, Manicel. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Un momento. Dice que el que tenga oído, y hemos escuchado en prédicas anteriores, que el oído es el órgano sensorial que tenemos, pero nosotros podemos adaptarlo a escuchar o no escuchar. Hoy estamos escuchando acerca de un principio de algo que estaba sucediendo en esa iglesia cuando nosotros salgamos de esta puerta para afuera. Nuestra actitud en el día de mañana, después que salgamos de aquí de esta iglesia, saliendo de la puerta, vamos a ver si recibimos algo. Porque si usted entró a la iglesia peleando con su hermano o peleando con su esposo, peleando con su esposo, si usted sale de la misma manera para afuera, usted no oyó nada de lo que estaban en el culto. Usted solamente fue un speaker que la voz pasó por usted la diseminó para que no se haga eco en este lugar y punto. Usted no cambió nada, ni yo cambié nada. He tenido que cambiar muchas cosas en mi vida para que mi palabra surte efecto en ustedes. Porque somos espirituales. Santo es el Señor. Y entonces le está diciendo el que tenga oído, que ¿qué dice la palabra, hermana? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué ha hablado el Espíritu hoy a la iglesia? Define dentro de ti qué te ha hablado el Señor en esta mañana. Y sigue diciendo la palabra claramente, dice, al que venciere,
es aquel que aplica la palabra, que la vive y que espera pacientemente la venida del Señor. Y en ese proceso hay muchas cosas que hacer dentro de la iglesia para que las próximas generaciones que vienen entrando a este lugar puedan gozar del privilegio que tú estás gozando en esta mañana. Que yo estoy gozando en esta mañana. Que muchas iglesias alrededor del mundo están gozando. Una iglesia limpia y sin mancha. ¿Y qué dice más Manicel? Al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Si hay alguien en este lugar que desea en esta mañana comer del árbol de la vida, tomamos un tiempo para hacer la cena del Señor y tomamos literalmente un vino y comimos un pan que nos identifica con un pacto, con una verdad establecida, pero ahora el Señor le está diciendo a la iglesia que si quieres comer del árbol de la vida. ¿Y cómo yo como del árbol de la vida? Para llegar a ese lugar, tienes que haber preparado tu vida para llegar delante de la presencia del Señor. Vestirte de ropas blancas y sobre todo haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo les voy a pedir, hermanos, que inclinen sus rostros ahí donde están. Y que nos tomemos un tiempo de comunión. Y que tomemos de esa iglesia de Éfeso las cosas buenas y que lo malo que el Señor hizo notorios en ellos lo usemos para hacer notorio en nuestras vidas lo que necesitamos arreglar con el Señor. Que volvamos al primer amor. Que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que nos pongamos delante del Señor dispuestos a que el Señor nos use. Que seamos pacientes en la venida del Señor. Pero mientras estemos caminando, que sepamos que estamos en este mundo y estamos en este lugar y estamos en esta ciudad con un propósito de Dios. Si hay alguien en este lugar que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, ahí donde estás, yo quiero que tú hagas esta confesión de fe conmigo. Y diga: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón para que entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí las personas que tú quieres que yo sea. Si tú has hecho esa confesión de fe en este día y no habías reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, ahí donde tú estás, levanta tu mano. Quiero ver tu mano. El Señor nos da una oportunidad todos los días. Cada día es nuevo. ¿Por qué hacemos el llamado de plan de salvación? Porque saliendo de estas puertas para afuera, no sabemos lo que nos va a pasar. Nos acostamos en la noche y de igual manera no sabemos qué nos va a suceder. ¿Y cómo se adquiere el plan de salvación? Solamente por la confesión de fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice la palabra que serás salvo. Si quieres confesar al Señor como tu Señor y Salvador, hazlo hoy, porque mañana no sabemos. ¿Cuánto te va a costar? Gratis. Una vida eterna totalmente gratis. ¿La quieres recibir en esta mañana? ¿Necesitas que el Señor el día de hoy haga algo en tu vida diferente para tú comenzar a vivir el primer amor? ¿Has reconocido que le ha fallado al Señor? ¿Entiendes que necesitas que el Señor te perdone? Pídeselo ahora. Dile: Señor, heme aquí. He reconocido, Padre amado, Señor, que te he fallado. He reconocido, Padre amado, que he fallado tu palabra. He reconocido, Padre amado, que necesito del fuego de tu Espíritu Santo para seguir caminando. Díselo ahí. Si tú necesitas que se ore por ti y tú quieres que oremos por ti,
también puedes pasar adelante. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este culto. Te damos gracias, Dios amado, Señor, por cada hermano de esta congregación, Señor. No permitas, Padre amado, Señor, que nadie salga de este lugar sin antes haberse arrepentido, sin antes haber reconocido que tú eres el Señor. No lo permitas, Padre. Tú tienes la capacidad, Dios amado, Señor, de entrar en cada corazón y de hacernos reconocer, Dios amado, Señor, cuán débil estamos, Padre. Bendice este pueblo, Padre amado. Bendice esta congregación. Bendice a aquellos que han de venir. Bendice a aquellos que no han podido llegar de igual manera, Padre amado, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, tocando la vida de cada uno de nosotros.